Bueno, si te parece, vamos empezando con Bueno, algo breve. Este, bueno, primero la idea de la charla era poder hablar sobre el contexto latinoamericano que estamos viviendo hoy, pero que también sufrimos durante los últimos años con respecto al neoliberalismo, donde el año pasado se vieron varios como golpes o cosas bastante fuertes y como que se acrecentó bastante la situación, con todos los golpes que se intentaban hacer y con todo el imperialismo, y las acciones tomadas por Estados Unidos, ante América Latina. Entonces, la idea sería poder charlar con respecto a eso, cómo se vivió en el continente y cómo lo vimos también acá, y también poder charlar sobre la situación del compañero Facundo Molares, que está detenido por la dictadura boliviana hoy en día. Em, Así que nada, la idea sería poder charlar un poco sobre eso. Si querés, te puedes presentar. em, bueno, tenemos tiempo, ¿verdad? sí. Bueno, mi nombre es Leonardo Juárez, soy profesor de historia y soy director de la revista Centenario. Soy también secretario del Partido Comunista de Salta. Y bueno, entonces podríamos abordar el primer punto que en relación al impacto del neoliberalismo en la nueva situación en América Latina. A mí me gustaría hacer una introducción un poco teórica en relación al origen del neoliberalismo, ¿no? Porque todo el mundo habla de que el neoliberalismo tiene un momento, por supuesto, de aplicación en... Perdón, voy a poner en silencio mi celular. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Tiene un momento de aplicación con la crisis del 73, pero en realidad el neoliberalismo es una respuesta teórica, al principio teórica, de la década del 30. En 1938 se hace un coloquio Lippmann que se llama y que reúne a los teóricos llamados neoliberales, la primera vez que se utiliza el término, que después se convertirá en la sociedad de San Pellerín, que se hace una reunión en Suiza, y de entre otros están ahí Karl Popper, que es un gran teórico, lingüista, Hayek, que fue premio Nobel de Economía australiano, y y bueno, varios teóricos monetaristas que ganaron premios Nobel en la década de los 70 y que son los teóricos del neoliberalismo, ¿no? En realidad, el neoliberalismo en ese momento, que era insignificante en el terreno de la política concreta, incluso de la academia, este, ellos se oponían a lo que fue la crisis del 29, es decir, a la respuesta producto de la crisis del 29. La crisis del 29 fue la primera crisis de superproducción del capitalismo mundial, fue una crisis mundial por su alcance, fue una crisis de larga duración, porque recién la crisis del 29 se resolvió después de la Segunda Guerra Mundial. Previas políticas de Roosevelt, políticas keynesianas, de Estado benefactor, y fundamentalmente la crisis del 29 se resuelve por la gran destrucción de bienes de capital y de producción que implicó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De lo que se llamaba keynesianismo militar. Entonces vos fíjate, esa crisis fue muy poderosa y esa crisis tuvo tres respuestas. Una primera respuesta a la crisis del 29 fue la revolución del 17, la revolución rusa de 1917, en donde no impactó la crisis del 29, vía sus planes quinquenales y su planificación centralizada, ¿no? La otra respuesta fueron los llamados totalitarismos o la respuesta capitalista encabezada por Hitler o por Mussolini, que fueron el fascismo y el nazismo, ¿verdad? Pero la respuesta principal que dio el capitalismo a la crisis del 29 fue lo que se llamó el keynesianismo, las políticas de estado de bienestar. Entonces estos personajes, Hayek en principio, en 1938 y después en el 46, si mal no recuerdo, en Suiza, en la reunión de Montpellerin, ellos planteaban esta idea del combate, esa visión de un liberalismo clásico, un liberalismo bobo, decían, no queremos un liberalismo bobo que fracasó del laissez-faire, ¿no? Tampoco queremos la intervención, no queremos el colectivismo de los comunistas, ni queremos el keynesianismo, la intervención del Estado, porque el Estado es un Estado bobo que no se puede meter en la economía, y que el mercado tiene que intervenir el Estado, un Estado dirigista, pero en el terreno de hacer respetar la justicia, no en el terreno de la actividad económica. ¿Y por qué traigo a colación esto? No lo traigo como una pretensión erudita, sino para que
para expresar que en política las ideas y las fuerzas tienen que tener una articulación. Fíjate vos, si yo te estoy hablando de 1938, y recién en la década del 70 toman prestigio, se convierten en una escuela económica hegemónica a nivel mundial, pero tuvieron entre 30 y 40 años en la periferia. Los tipos estuvieron pensando 40 años cómo resolver los problemas de la crisis del capitalismo del 29, fíjate vos. Y recién será con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan en Estados Unidos que se implementan las políticas neoliberales que acá en América Latina fue producto de las dictaduras militares, ¿no es cierto? Y que hasta la actualidad siguen vigentes en América Latina, pero que las dictaduras militares, a sangre y fuego, ¿no?, pudieron instalar, construyendo lo que nosotros decimos un genocidio con carácter preventivo, la verdad. La eliminación de 30.000 compañeros con carácter preventivo, porque fue la única generación que intentó disputar el poder de la burguesía realmente en la Argentina, ¿verdad? Y en América Latina, porque los golpes militares para instalar estas políticas neoliberales fueron respuestas impulsadas por Estados Unidos, fueron respuestas continentales, ¿no? Entonces vos fijate dónde está la matriz, esto que quería que se vea, que los tipos de la década del 30 vienen pensando un colectivo mundial neoliberal y que recién tuvo su hegemonía como teoría económica, lograron varios premios Nobel, y después se implementa como política en la década de los 80, pero ellos 40 años antes ya estaban pensando cómo resolver. Eso es la importancia también para nosotros, para los revolucionarios, para los militantes de izquierda, para los estudiantes, de la importancia de las ideas, de la importancia del pensamiento, de que la política sin idea no alcanza, y las ideas no se compran en un supermercado, ¿no es cierto? Las ideas requieren un ejercicio de reflexión, de preguntarse el cómo, el para qué. Preguntarse es peligroso preguntarse, porque preguntarse puede ser que encontres respuesta, ¿verdad? Y eso te va a obligar a resolver problemas. Pero no preguntarnos es negarnos a pensar. Y entonces hay que hacer un ejercicio de pensar. Entonces, teniendo esta introducción desde el punto de vista teórico de cómo estos tipos vinieron pensando en el neoliberalismo 40 años antes de que se implemente, lo que vos me preguntás en concreto es la situación de América Latina en este último periodo. Y yo pienso que se modificó por varias razones. No me voy a venir tan cerca, porque quiero señalar que efectivamente hubo un cambio de época a nivel mundial con la caída de la ex Unión Soviética y del muro de Berlín. Ahí verdaderamente hubo un cambio de época, porque el capitalismo se plantó como una sociedad que era el último estadio del desarrollo de la humanidad. Fukuyama decía, se puede cuestionar el capitalismo, pero el último estadio del desarrollo de la sociedad. Y muchos intelectuales de izquierda, revolucionarios, otroras de izquierda revolucionarios, le levantaron las manos a Fukuyama. Es decir, triunfó Fukuyama, ganó Fukuyama, le ganó por nocaut a los revolucionarios, y esa fue una derrota trágica para los revolucionarios, ¿no es cierto? Fue una derrota trágica porque hubo otras derrotas en el movimiento revolucionario mundial, por ejemplo, la Comuna de París en la década del 70 del siglo XIX, de 1870, en donde en una semana la alianza franco-prusiana, que estaban en guerra, pero se ponen de acuerdo los burgueses para masacrar 30.000 comuneros en una semana. Pero a los pocos años, a los 10, 15 años, había sido una derrota militar y política, pero no una derrota ideológica. La idea de la revolución se tornaron más fuertes después de la Comuna de París, porque la Comuna de París fue una experiencia en donde por primera vez los comuneros, los pobres, los laburantes tomaron el poder. Entonces, bueno, nos derrotaron, pero pudimos tomar el poder. Y entonces a los pocos años en Europa el fantasma del comunismo avanzó. Y en 1917 se produce la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Pero resulta que la caída de la ex Unión Soviética fue una derrota política, cultural, ideológica. Entonces muchos otros revolucionarios se pasaron al otro bando con armas y bagaje, ¿no es cierto? Dejaron de ser revolucionarios ya porque, bueno, porque acá ya no se puede, la revolución no va más, eso era cosa de jóvenes, eso ya no tiene perspectiva, lo que se llama una pérdida de sentido de horizonte. Durante estos años fue más factible pensar en términos de que se caiga el capitalismo, de que desaparezca el capitalismo, a que se pueda proponer una alternativa al capitalismo, en este caso revolucionaria, socialista, comunista. ¿Por qué te digo estas cuestiones? ¿Qué tiene que ver con el neoliberalismo en América Latina? Bueno, tiene mucho que ver, porque fíjate vos, después de la caída de la ex Unión Soviética y la idea del comunismo y esta idea como sentido de horizonte, aparecen muchas teorías, bueno, la tercera vía, la idea de un capitalismo más edulcorado, un capitalismo humano, la tercera vía. En Europa ya había aparecido el eurocomunismo, ¿no es cierto? Pero no era una tercera vía
entre capitalismo y socialismo, ya la tercera vía de Anthony Giddens, ¿no es cierto? Y que acá levantaba el Frente Grande, el Chacho Álvarez, sino que era una tercera vía entre el neoliberalismo y el keynesianismo, ¿sí? O entre el neoliberalismo y la socialdemocracia. La socialdemocracia que ya venía de fracasar en Europa con Felipe González, con Mitterrand, ¿no? Con los socialistas españoles, con los socialistas franceses, en fin. Entonces, ¿eso qué habilitó? Habilitó que lo único que se podía hablar, el único horizonte posible y pensable en la Argentina era la democracia. Pero una democracia con nombre y apellido, una democracia burguesa. Nosotros podemos hablar solamente de democracia, incluso el discurso de Alfonsín decía, con democracia se come, se educa, se cura, es decir, la democracia iba a venir a resolver todos los problemas. Y en realidad la democracia burguesa, porque hay que ponerle apellido, una democracia burguesa, porque un Estado burgués capitalista, vino a resolver los problemas de los poderosos, vino a resolver los problemas de una economía, de una burguesía lumpen que se transnacionalizaba, hacerle los favores a la globalización capitalista, ¿no? Entonces, fíjate vos que en esa circunstancia lo que quiero marcar es que la pérdida de horizonte y la pérdida de un sentido revolucionario, rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, pero aparece en la década de los 90, aparece en la década de los 90 el peronismo con Menem, con Carlos Menem, que se financia ¿con qué? Con los activos públicos. Ese era el mensaje del neoliberalismo. Bueno, ya dijimos, de la dictadura militar, no hubiera habido neoliberalismo sin dictadura militar, sin masacrar 30.000 compañeros. Después vino Alfonsín, que era neoliberal también, y después vino Menem. ¿Menem con qué se financió? Menem se financió con los activos públicos, es decir, financió su propuesta vendiendo las empresas públicas, privatizándolas, con el discurso que el mercado todo lo podía y que el Estado era ineficiente para los negocios. La teoría de lo que yo te decía al principio, de 1938, y del encuentro de los neoliberales en el 46, ¿verdad? Entonces, esa idea que el mercado todo lo puede... No es cierto de que haya habido un Estado ausente en el menemato, ¿no? El Estado siempre está presente porque el Estado es fuerza material y fuerza simbólica, siempre está presente, se presenta de una manera distinta, que tiene que ver con cómo los capitalistas, el patrón de acumulación del capital se llama, cómo los capitalistas se hacen la plata. Ahora, fíjate vos, Menem se financia con los activos públicos, vendiendo todo lo que había que vender, todas las joyas de la abuela, privatizando Aerolíneas Argentinas, en fin, todas esas cuestiones. Y después, ¿quién viene? El kirchnerismo, ¿cómo se financia? Y el kirchnerismo, bueno, después viene de la Rúa, la crisis de la Rúa, 5 presidentes en una semana, el 2001, y después viene el kirchnerismo. ¿Y cómo se financia el kirchnerismo? Con el crecimiento de la demanda asiática y con las commodities a $700 la tonelada de soja. La tonelada de soja, 680, $700, lo que se llamaba viento de cola en ese momento, uno es un poco populista, digamos, le tira un poco de recursos a los laburantes, al pobrerío, tiene acceso a eso, se financia con eso. ¿Y cómo se financió Macri? Porque después lo que pasa es que caen la demanda asiática y también caen los precios de las commodities argentinas, y con una soja 280, $300, o a menos como está ahora, ¿con qué se financiaba Macri? Y Macri se financió con deuda externa, porque el gobierno anterior le había dejado un 8% del PBI de deuda externa, entonces tenía crédito para endeudarse, ¿no? Se endeuda con deuda externa, se financia Macri. Entonces los muchachos de hoy están complicados, no tienen con qué financiarse. Pero lo que quiero marcando esto, yendo a la pregunta que vos me hacés, es que hubo una sentida pérdida de horizonte y hubo una modificación del escenario mundial, ¿no? Ya llego al punto, lo que pasa es que estoy tratando de estructurar la idea. Lo que quiero marcar es dos cosas. El cambio de época fue la Revolución Rusa, la caída de la ex Unión Soviética, eso fue un verdadero cambio de época en el 89, y no fue un cambio de época los denominados gobiernos progresistas, ¿no es cierto? No fueron un cambio de época los denominados gobiernos progresistas, ni el de Cristina, ni el de Lula, ni el de Néstor, ni el de Correa, ni el bolivariano, con distintos niveles y con distintos niveles de profundización. ¿Por qué? Porque las matrices económicas de estos países siguieron siendo las mismas. Siguieron siendo exportadores de materias primas, uno de petróleo, otro de gas y petróleo, y otro de soja, ¿no es cierto? Y el problema es que el control de esos recursos estratégicos en la Argentina y en otros países está en manos de empresas globalizadas, está en manos de multinacionales. En caso de Argentina, que es el principal, el tercer productor de granos del mundo, el control de esos granos, de sus puertos, del comercio exterior, está en manos de multinacionales globalizadas, como Cargill, como Continental, como Decalbe, en fin. No vamos a entrar en ese tema, pero lo que sí quiero marcar
es que nunca se salió del patrón neoliberal en ese periodo. En el periodo de los llamados gobiernos progresistas, y que algunos teóricos le llamaban cambio de época, el patrón económico siempre fue neoliberal. Fue siempre neoliberal, ¿por qué? Porque los resortes clave estratégicos de la economía de esos países estaban en manos de capitales transnacionalizados. En el caso granario en la Argentina, los sistemas financieros, los bancos también de capitales internacionales, y la energía también, en el caso argentino. Si el capitalismo neoliberal campeó en toda América Latina, no, desde las dictaduras militares hasta la actualidad, sigue campeando, sigue vivito y coleando el neoliberalismo. Ahora hoy vos señalabas la situación porque después esos gobiernos perdieron casi todas las elecciones, o otros le intervinieron, le hicieron acciones judiciales, como el caso brasilero, bueno, y ahora tenemos un Bolsonaro, ya lo tenía al chileno, a Piñeira, en fin, otros presidentes. ¿Cuál es la situación? Bueno, están peor las cosas, como diría el Indio Solari, pintan mal las cosas para América Latina y para el campo popular. ¿Por qué? Porque se produjo una modificación del escenario mundial. Vos fijate que si bien las dictaduras militares salieron al cruce de los ascensos revolucionarios en América Latina, todavía ahí había una guerra fría, todavía existía el contrapeso del campo socialista. Pero a partir de la caída de la ex Unión Soviética, sin contrapeso y con una hegemonía clara, se instalan los procesos neoliberales. El mundo se convierte en unipolar. Estados Unidos es la principal potencia mundial. No tiene quien le haga contrapeso. Y entonces tiene el control del globo. ¿Qué es lo que sufre Estados Unidos? Una crisis de sobreextensión imperial, le llaman algunos teóricos como Paul Kennedy. Una crisis de sobreextensión imperial. Desde el punto de vista militar también y desde el punto de vista económico, porque empieza a producir, a tener atrofiamientos financieros, ¿no es cierto? El crecimiento de los activos derivados, la mafia de los bancos dirigiendo la economía y no un respaldo real de la producción, y una crisis del desarrollo de su tasa de valor, ¿no? O sea, ahí hay una situación que también hay que tener en cuenta. Ahora, eso se ha ido modificando. ¿Y qué pasa hoy con Estados Unidos? Y ahí vuelvo a la pregunta que me hacía al principio. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos perdió mucho de su territorio en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en la zona de Eurasia, ¿no es cierto? En la zona del cercano oriente, ¿no es cierto? En donde ahí hay una hegemonía, por ejemplo, donde ya se empiezan a hacer acuerdos económicos con China y acuerdos militares con Rusia, ¿no es cierto? Vos fíjate que tiene pérdidas de su hegemonía en África, en el lejano oriente, en el sudeste asiático. Todo acuerdo con China y con Rusia desde el punto de vista militar, ¿no es cierto? Pero en sectores más cercanos, en Asia Central y en Medio Oriente, también ha perdido su hegemonía. ¿Y a dónde están? ¿Y quiénes son los que tienen presencia ahí? Bueno, los chinos que quieren recuperar la ruta de la seda que venía desde China hasta el Mediterráneo, ¿no es cierto? Y también con Rusia, que es la garantía militar de todo este negocio. Entonces, en Europa se pelea Estados Unidos con China, porque no avanza del todo Estados Unidos, se estanca y China sigue insistiendo con sus negocios, porque es un gran competidor mundial económico, los chinos, y aparte de eso, el principal acreedor de Estados Unidos, ¿no? Vos sabés que el 70% de los bonos de deuda externa que tiene Estados Unidos lo tiene China en su poder. No se lo puede, se llama cláusula atómica, no se lo puede cobrar porque se cae Estados Unidos, pero se cae China también, ¿no? Por este nivel de interactividad que hay. Pero lo que yo te marco es que en este mapa que yo tengo atrás, en este planiferio que tengo atrás, no se ve por el tamaño de mi cabeza, pero hay un planiferio atrás, está perdiendo el control de Estados Unidos de lugares de casi el globo terráqueo. Entonces, ¿a dónde se tiene que replegar Estados Unidos? Sería una pregunta. ¿A dónde se replegaría Estados Unidos? Si pregunto. América, a su patio trasero, donde tiene una larga tradición ya desde Monroe, que decía América para los americanos, que en realidad quería decir América para los norteamericanos. Es su patio trasero, entonces no quiere que se meta nadie ahí. Entonces, cuando en el gobierno anterior de Macri algunos decían, ahora vienen a gobernar los verdaderos dueños, los dueños vienen a atender el mostrador, no. Ahora vienen los dueños, porque los dueños son los norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate, los norteamericanos vienen en esta disputa global, en donde Estados Unidos empieza a perder espacios, ¿no es cierto?, en disputa, y otros ya empiezan a hacer negocio con los chinos, con los rusos, con otros bloques. Estados Unidos se repliega a su propio terreno hacia América, al que considera naturalmente propio. Y todos los gobiernos, muchos de los gobiernos son lacayos de Estados Unidos porque negocian, por ejemplo, la deuda externa,
y todas esas cuestiones, la geoestrategia mundial al servicio de Estados Unidos, ¿no? Vos fíjate, Trump, Bolsonaro, pero todos los gobiernos se recuperan relaciones diplomáticas, relaciones mercantiles, relaciones bilaterales. Desapareció el Mercosur, que nunca se instaló, el ALBA, en fin, todas esas articulaciones. No hubo un Banco del Sur. Los pueblos no tienen los recursos estratégicos en su poder y entonces están negociando permanentemente con los verdaderos dueños del poder, con los verdaderos dueños de los recursos. Entonces, ¿qué son los gobiernos? Y los gobiernos son meros administradores de los presupuestos nacionales, porque no son ni siquiera administradores de la economía, porque la economía no está en manos de los gobiernos, ni está en manos de los estados nacionales. Yo te voy a decir, los tres ejes fundamentales de la economía argentina están en manos norteamericanas. Por ejemplo, el negocio de la agroindustria, las cerealeras, el 90% del negocio cerealero lo manejan las multinacionales, y tiene el control de los puertos, tiene el control de los seguros, ¿no es cierto? Tiene el control del flete. No es cierto que la sociedad rural, Carabapo, la Federación Agraria sean los fundamentales, ellos son el 10 al 12%. Por ejemplo, y el tema de lo energético en la Argentina, bueno, la Constitución del 94 le entregó a los gobernadores el control de los recursos energéticos, hidrocarburíferos, gas y petróleo. ¿Qué hacen los gobernadores? Se lo entregan las regalías petroleras y gasíferas, ¿a qué? A multinacionales, a Halliburton, a Chevron, a Texaco. El mismo negocio que están haciendo con Vaca Muerta, se lo entregan a Chevron. ¿Y Chevron de dónde es? ¿Argentina, Chevron? No es Argentina. Entonces, recursos estratégicos, ni el petróleo y el gas, tampoco está en manos argentinas, sino que está en manos de empresas multinacionales. ¿Y el sistema financiero? Los bancos son capitales internacionales fundamentalmente. Entonces vos fijate que ya Estados Unidos viene a dirigir, o las multinacionales con casa matriz en Estados Unidos son los verdaderos dueños de los negocios, y los gobiernos no tienen ni para, solamente para manejar el presupuesto. ¿Y por qué decimos que pintan peor las cosas? ¿Por qué, como vos bien preguntabas al principio, la situación está más difícil? Bueno, porque yo te decía, cuando las commodities, primero hay un cambio del escenario mundial geopolítico. A Estados Unidos le fracasaron las guerras con ejércitos de bandera falsa, como Al Qaeda, como en Oriente, se vuelve para acá, ¿no es cierto? Se vuelve para América Latina. Pero por otra parte, hay una caída de la demanda asiática de los productos primarios, como los que exporta la Argentina, y hay una caída del precio del petróleo, ¿no es cierto? Tiene los precios más bajos de la historia del precio del petróleo. Bueno, países como Venezuela, que no producen ni comida, ¿cómo tienen que hacer? ¿No es cierto? Con lo único que producen el crudo, y no tienen recursos para comprar en el mercado internacional los alimentos. Bueno, y otros países también, ¿no? Entonces, cuando los países periféricos, porque esta es la otra cosa importante que hay que decir en una charla para estudiantes, es que los países periféricos, producto de la División Internacional del Trabajo, que se constituye con la Revolución Industrial y con Inglaterra como país hegemónico, el taller del mundo, su ingreso a la División Internacional del Trabajo no está determinado por los países, como discutía en la década del 80 del siglo XIX, antes de que se funde la Ley 1420 de educación gratuita y laica, y el Estado moderno argentino, la polémica entre Sarmiento y Alberdi, ¿no? Que decía, bueno, tenían que venir, nosotros queremos un país productivo, decía Sarmiento y Alberdi. Su modelo era Estados Unidos, que se desarrolla industrialmente. Y bueno, no, Mitre decía que no, Mitre decía, exportemos materias primas, nomás decíamos socio lo inglés. Pero el problema es que el ingreso a la División Internacional del Trabajo no lo determinaba la élite criolla locales, sino que lo determinaba Inglaterra. Entonces nosotros somos exportadores de materias primas. Cuando hay una recesión a nivel mundial, la crisis económica, es decir, hay una recesión hay una contracción económica, se achicó el mercado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo que nosotros tenemos para vender, bueno, en el caso argentino hay superávit comercial este año, pero en muchos otros casos hay déficit comercial, otros países. Y entonces, cuando vos tenés que hacer, o hay que pagar deuda externa, porque la Argentina tiene superávit comercial, pero como tiene compromiso de deuda externa y no está en condiciones de afrontar compromiso, por eso estamos en situación de default, es probable que la receta que el Fondo Monetario plantee, no es probable, ya están aplicando, Fernández está aplicando en la Argentina, es un ajuste fiscal. Ajuste fiscal implica de que Argentina no gaste más de lo que recaude. Y entonces, ¿a dónde dice? Producto, el ajuste fiscal es producto, el déficit fiscal es producto del gasto público. Entonces, le saquemos plata a los hospitales, le saquemos plata a los maestros, le saquemos plata a los salarios de los trabajadores. Vos fijate
que ahora con el tema de la pandemia, el Estado Nacional, con recursos del ANSES, paga el 50% del sueldo a las empresas privadas. Si las empresas privadas no pagan el sueldo, pagan el 50%. Pero aparte exime el Estado Nacional con recursos nuestros del ANSES les paga los sueldos a los trabajadores de empresas privadas, ¿no es cierto? Pero aparte de eso exime del 95% de los aportes patronales si los empresarios no pagan aportes patronales. Pero no conforme con esto, acuerdan con la Unión Industrial Argentina, la CGT, y con el acuerdo del gobierno nacional, la reducción del salario al 25%. Ese es un ajuste, ya con salario que habían perdido por el proceso inflacionario, por la devaluación de la moneda, ¿cierto? Cuando acá vos te baja el salario, no es que dices te bajo el 25% como acaban de acordar esto, te bajan el 25%, ¿sí? Los empresarios bajan el 25%, pero ya con la devaluación habíamos perdido capacidad de compra el sueldo, el salario de los trabajadores, así que venimos recontra mil atrás los trabajadores, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando hay ajuste? ¿Para qué? Y en realidad, lo fundamental del déficit fiscal argentino tiene que ver con el endeudamiento externo, con este negociado, con este delito de acción continua contra el pueblo argentino que es la deuda externa desde el 76, desde la dictadura militar, no con Macri. Yo soy profesor de historia y en la historia se enseña los tiempos, ¿viste? Vos tenés la estructura, la coyuntura, el acontecimiento. Larga duración, la estructura. Mediana duración, la coyuntura, y el acontecimiento, el hecho concreto, ¿verdad? Pero hay otro que se llama ritmo, y hay aceleración, desaceleración y estancamiento. Y el problema del macrismo solamente fue un problema de ritmo, en 100 mil millones de dólares en 4 años. Lo otro, el kirchnerismo lo hizo en 12 años, 100 mil millones de dólares en 12 años. Pero el dogal del endeudamiento externo nunca se lo sacó. Por eso lo que nosotros tenemos que plantear es una auditoría. ¿Por qué vamos a honrar la deuda? ¿Por qué vamos a honrar la deuda que no contrajeron el pueblo argentino? Porque el mecanismo de la deuda externa ya desde la década del siglo XIX con los convenios con los hermanos Baring, con la Baring Brothers, fue el mismo. Es decir, los bancos o el sistema financiero internacional, como generan excedente en libras esterlinas en ese momento, le prestan a los estados o a los gobiernos. Los gobiernos le dan a los privados quiebran, se despilfarran la guita y el Estado se tiene que hacer cargo. ¿Y cuál es la parte del Estado que paga los recursos de la deuda externa? Los que tenemos menor participación en el Producto Bruto Interno, se la transfieren a los trabajadores. ¿Y cómo se paga eso? Bueno, con menor presupuesto de salud, educación, en fin, que quedó demostrado claramente en esta situación de pandemia, ¿no? Porque lo que viene a pasar ahora es que hay una terrible crisis a nivel internacional. El capitalismo tiene una crisis de carácter civilizatorio, ¿sí? No es una crisis económica, cíclica, ¿no? Porque el capitalismo funciona con contracciones y con expansiones. Cuando va fenómeno hay expansión y hay crecimiento económico. Cuando va mal hay contracción. Pero esto es una crisis civilizatoria porque entran en contradicción un modo de producción cada vez más social y un modo de apropiación de la riqueza cada vez más privado. Fíjate vos qué es lo que habría que preguntarse ahora en esta situación de pandemia. ¿Por qué los capitalistas cuando ganan guita es privado? Y cuando supuestamente pierden guita, todos tenemos que poner guita para que no pierdan guita. ¿No sería una pregunta lógica esa? ¿No es cierto? Porque el capitalismo funciona así. El capitalismo socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Cuando me va bien, me las llevo yo a todas. Cuando me va mal, traslado los costos. Incluso, vos fíjate que acá hay muchos hechos de que el endeudamiento internacional de carácter privado, Cavallo, por supuesto, se lo quedó y lo estatizó. Nosotros terminamos pagando la deuda de los privados, ¿no? Es decir, que esta es la saga del neoliberalismo. El neoliberalismo y el mercado se mostró ineficaz para resolver los problemas de la humanidad porque no está planteado el capitalismo como una lógica de resolver los problemas de la humanidad. Hay un proceso, se llama imperialismo, ya lo analizó Lenin, Bukharin, muchos, que es un proceso de concentración y centralización de la riqueza, ¿no? Cada vez más concentrada y cada vez más centralizada la riqueza, y entonces ¿eso qué hace? Que cada vez sean menos sectores los que, cuando la economía crece, por ejemplo, el Producto Bruto Interno crece, no es que crece, no se puede analizar en general el Producto Bruto Interno, sino la distribución de los ingresos, ¿no? Por eso que enseñaba, ¿cómo se llamaba? Humberto Eco, que las estadísticas son, dice, bueno, acá comen 2 pollos todos, resulta que uno se comió 3, otro se comió 2, y hay gente que no comió ninguno, pero como da 2 todo el mundo, bueno, lo mismo al Producto Bruto Interno, ¿no? El Producto Bruto Interno tiene que ver con la distribución del ingreso, porque si crece, pero hay un lugar concentrado en la economía que se lleva la mayor cantidad de recursos y la mayoría de la población queda en situación indefensa. Por eso
es la gravedad del coronavirus, por este nivel de contagio, la rapidez del contagio, porque la pandemia no es producto de un virus, la pandemia, es decir, la expansión del virus, nada en agua, en donde hay un nivel de concentración de la riqueza pornográfico casi, y hay un nivel de concentración de la pobreza que da lástima, también pornográfico, ¿no? Por el dolor, por la lástima que genera. Entonces, esta es la situación del neoliberalismo en América Latina, pero nos habilita a pensar, a diferencia de aquello que le levantaban la mano a Fukuyama y decía el capitalismo es el último estadio, de que este modo de organización de la sociedad que se llama capitalismo no puede resolver los problemas de la humanidad. No lo puede resolver el neoliberalismo, que viene de crisis en crisis, no lo puede resolver la socialdemocracia europea, que también estuvo de crisis en crisis, y no hay posibilidad de capitalismo bueno, porque el capitalismo bueno, humano, serio, es este capitalismo. El capitalismo que concentra riqueza, el capitalismo que no puede resolver el problema de los techos, no puede resolver el problema de agua, no puede resolver el problema de la alimentación. Cuando hay alimento para darle de comer a 20.000 millones de personas, hay 7.700 millones de habitantes en el mundo y hay más de 1.000 millones de personas que tienen dificultades alimentarias, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nos podemos plantear. Ahora, cierro la idea. Entonces, ante situaciones de contracción económica y de recesión económica, ¿cómo responden los estados nacionales? El chileno, el peruano, el boliviano, el brasileño, en fin, con represión. El argentino va a responder con represión. Ya ha habido algunos casos. ¿Por qué? Porque eso es el Estado, ¿no es cierto? Porque se preparan para eso, porque si a la gente dice hay que hacer un ajuste, reclaman austeridad, a los empresarios le damos todo, a los buitres le pagamos la deuda, pero a los trabajadores no, hagan un esfuerzo, muchachos, le vamos a reducir el 25% de los sueldos, pero hagan un esfuerzo. No, y mucha gente, no hay reactivación de la economía. Bueno, quieren hacer quilombo, no tienen para comer, y ahí aparece el palito de aboya ideología, como decía Mafalda, ¿no? Sí. Bueno. No sé si está bien o... Sí, fue bastante enriquecedor ese contexto. Bueno, supongo que se entendió bastante bien cómo se está viviendo hoy en día en el continente latinoamericano la situación. Algo que veníamos hablando antes del vivo y que hablamos durante estos días con Leo era que vos formabas parte de la coordinadora de Solidaridad con Facundo Molares. Bueno, yo soy el director de la revista Centenario y Facundo Molares es fotoreportero de nuestra revista, así que la revista sí, por supuesto, participa de la coordinadora, pero yo vivo en Salta y Dios atiende en Buenos Aires, así que físicamente no estoy, pero hay varios compañeros que están en la coordinadora. Claro. Bueno, ¿cómo relacionar la situación de Facundo con todo lo que está pasando en América Latina? Bueno, en principio yo ordenaría mi intervención en relación a Facundo en 4 ideas básicas, ¿no? Que es lo que estoy diciendo en todos los lugares donde me entrevistan. La primera, en relación a su situación procesal. ¿No es cierto? Facundo, al papá de Facundo, a Hugo, le llega una información de que su hijo estaría internado como NN en un hospital de Santa Cruz. Viaja Hugo, el doctor Hugo Molares, y su mujer hasta Santa Cruz de la Sierra. Va al hospital. Facundo viajó de acá a Bolivia. Claro, Facundo estaba cubriendo el proceso electoral, porque acordate vos que eran las elecciones. Ya se estaban convocando las elecciones donde iba Evo por la reelección. En ese momento se da el golpe. Y Facundo estaba en Santa Cruz, que era el eje, digamos, el oriente boliviano de la derecha profascista de Bolivia, ¿no? La juventud cruceña, que ellos ya lo venían bloqueando los barrios y los caminos, y el control de Santa Cruz estaba en manos de la derecha boliviana, de estos sectores fascistas, ya con Evo en el gobierno, que él estaba cubriendo eso. Aparece ese llamado telefónico, Hugo viaja a Bolivia, reconoce que es Facundo el que estaba internado ahí, y vos sabés que lo detiene, bueno, le preguntan quién era, a la policía que estaba en el hospital, le pregunta quién era, bueno, mi hijo Facundo, el médico le dice que tenía una insuficiencia renal, no sé si ustedes vieron los videos, la foto donde estaba hinchado así Facu, y él va a comprar los remedios y lo tienen un día entero a él y a su esposa en celdas separadas, amenazándolo de muerte,
diciéndole que podían avisarle a la gente que Facundo era el que estaba internado ahí, lo iban a matar, bueno, una cosa así, lo que plantearon. Pero lo que, ya sabiendo que Facundo estaba ahí en el hospital, se le hace una parodia de audiencia a Facundo, todavía en condiciones deplorables desde el punto de vista físico, lo llevan a una audiencia en donde le nombran una defensora oficial el mismo día de la audiencia, o sea que no pudo haber tenido acceso ni al expediente. Y enfrente tienen 3 fiscales, que son los que acusan a Facundo, y 5 abogados querellantes, o sea, una defensora oficial contra 5 abogados querellantes y contra 3 fiscales. Y entonces, el primer hecho es que se vulnera un derecho básico, que es el derecho a legítima defensa, no se podía defender. Facundo aparte estaba con el efecto de los fármacos. ¿Cuál era la condición de salud de Facundo? El padre lo encuentra en terapia intensiva, en coma inducido, con respiración asistida y sonda y una insuficiencia renal aguda. Esa es la situación grave en terapia intensiva en la que estaba Facundo, con riesgo de su vida. En esas condiciones le hacen una audiencia donde se violan todos los derechos internacionales a la legítima defensa y posteriormente, sin autorización del director del hospital, servicios de seguridad lo trasladan del hospital, sin autorización del director que decía que él no estaba en condiciones de ser trasladado, semidesnudo a la cárcel de Palmasola. De la cárcel de Palmasola lo trasladan, también en condiciones pésimas, a la cárcel de máxima seguridad de Bolivia, que es en Chonchocoro, en La Paz, ya no en Santa Cruz, sino en La Paz, a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Hay que preguntarle a los andinistas, a los montañistas, lo que hace sobre los pulmones y sobre el oxígeno estar vos en una cárcel, bueno, a 4.400 metros sobre el nivel del mar, agregándole que el Facundo tiene hipertensión arterial ahora, aparte de todos los males, la pérdida del ojo derecho, hipertensión arterial, y hoy, producto del coronavirus, está sufriendo hasta hambre porque no le dejan que las visitas le lleven alimento, ¿no? Entonces, es un preso de alto riesgo, por eso nosotros queremos señalar esto primero que yo te decía, su situación procesal. Hay una mega causa que yo no recuerdo exactamente la cantidad de hojas que tiene esa causa, yo no sé si son 600 o 6.000, pero en ninguna hay una prueba que se acuse a Facundo, que se lo nombre, que haya una prueba. Lo que nos dice el abogado que ha nombrado la parte que defiende a Facundo, que leyó, tuvo acceso al expediente ahora, el gran expediente, no hay ninguna prueba que vincule a Facundo con lo que ellos señalan, con lo que se lo acusa, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna prueba, su salud está gravísima. Hay que decir también que se logró una amplia solidaridad internacional en torno a la exigencia de libertad y de repatriación para Facundo Molares, de la comunidad internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo Mundial de la Paz, el Comité Internacional de Lucha por la Paz, organismos de derechos humanos, Norita Cortiña, bueno, infinidad, todos los organismos de derechos humanos de la Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, CORREPI, el CELS, CADEP, en fin, y organizaciones de derechos humanos de otros lugares. Hay una carta abierta del padre de Facundo Molares que está circulando, que se la dirige al presidente de la República, Alberto Fernández, donde hay una cantidad, ya no solamente de organismos de derechos humanos, sino de militantes políticos, sociales, de la cultura, cantantes, actrices, actores, músicos, que piden también que el gobierno nacional intervenga en la repatriación, porque es un preso en peligro en estas condiciones tan dificultosas, que si para nosotros que estamos afuera son difíciles la situación del coronavirus, para los presos en cárceles de hacinamiento, donde en la cárcel de Chonchocoro el cupo, digamos, la cantidad de presos que tendría que tener es de 100 y hay 500. 4.400 metros en La Paz, hace mucho frío, bajo cero, ¿no es cierto? No tiene calefacción, no tiene nada, una cárcel de máxima seguridad. Y entonces él con edema pulmonar, con hipertensión arterial, con dificultades alimentarias, con pérdida del ojo, sumado a las dificultades renales que yo planteaba al principio, es un preso de alto riesgo, sin ninguna causa, sin ninguna prueba, acusado falsamente. Estamos haciendo una campaña mundial, y en la Argentina también,
para que se expida. El gobierno se excusa diciendo de que no reconoce a la dictadura de Áñez, cosa que es correcto, pero mantiene relaciones comerciales, mantiene consulado, mantiene cancilleres, cónsules. Por lo tanto, se puede hacer una gestión. Le pedimos al presidente Alberto Fernández que haga una gestión, a Felipe Solá, que es el canciller, que se pronuncien por la urgente repatriación de nuestro fotoreportero Facundo Molares. Esas son las condiciones de Facundo, ¿no? Y es una situación muy difícil. Claro. Bueno, toda la situación de Facundo el año pasado, se podría relacionar también con todos los procesos que estuvimos viviendo tanto en América Latina como acá en Argentina con respecto a los presos políticos, ¿no? O sea, se entiende que quizás la elección de Facundo no fue algo al azar, sino que tiene un trasfondo político con respecto a eso. Claro, la presencia de los norteamericanos, ese repliegue estratégico sobre América Latina, también plantea un nuevo ejercicio de la violencia hacia América Latina. Vos fijate las nuevas teorías, bueno, la guerra de cuarta generación y todas esas cosas, pero el rol del sionismo israelí en América Latina, la estrategia de los carabineros chilenos apuntándole a los ojos a los manifestantes, ¿no es cierto? Colgando, porque ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que tienen muchos los gobiernos? Que ahora vos con un aparatito como este con el que nosotros estamos transmitiendo, muchos hacen también de fotos reporteros y hacen, bueno, y aparecen colgados, aparecen muertos, aparecen perseguidos. Hay que señalar fuertemente que en el caso boliviano también, el asesinato de Sebastián Moro, el corresponsal de Página 12, que apareció muerto y golpeado en Bolivia, pero también el cierre de infinita cantidad de radios alternativas, de radios populares, que estaban enfrentadas a la dictadura de Áñez, ¿verdad? Pasa lo mismo en Chile contra aquellos que señalan esta crisis del neoliberalismo clásico que expresa Piñera, y por lo tanto hay persecución, cierre y esta cosa. Está claro que no hay libertad de prensa, sino libertad de empresa, y un gran negocio son los medios comunicacionales masivos, ¿no? Los más medios que se llaman, que es el negocio de la manufactura del consenso, se llama toda una teoría de la manufactura del consenso, que lo que se propone en los medios comunicacionales a escala mundial es manufacturar la conciencia, es decir, construir un sentido común acorde a las ideas dominantes y el corazón de la gente, una sensibilidad, una subjetividad, que piense a la gente, como decía Herbert Marcuse, ¿verdad? Él decía el hombre unidimensional, decía el hombre como consumidor, o lo que Bauman le roba a Marcuse, es decir, que la felicidad ya se murió Bauman, pobre, pero decía que la felicidad tiene como último destino un shopping, ¿no? Y porque lo que Marcuse decía, bueno, porque el hombre, ¿cómo piensa el capitalismo al hombre unidimensional? Como cliente, como consumidor. Bueno, y si no hay consumo, hay crisis, hay represión. Bueno, esta idea lo instalan los medios comunicacionales que construyen la manufactura del consenso, construyen el sentido común dominante, que hace que sobre la base de un sentido común dominante a favor de los poderosos, construyan estas políticas de ajuste permanente, ¿no? Por eso el pobre mira contra el pobre que mira, le dan la asignación universal, o le dan esta asignación especial de urgencia que le dieron a los 10.000 pesos, pero resulta que si vos te fijás, el volumen de subsidios que se le dan a los empresarios, pagándole el 50% de los sueldos a los trabajadores, no reconociéndole, no cobrándole los aportes patronales, se la llevan en pala, digamos. ¿No es cierto? Son millones de dólares que los empresarios se la llevan en pala y el pobre no mira eso. Pues no, pues si esto genera trabajo, no, viven subsidiados, porque lo único que genera ganancia en la Argentina es la exportación de grano. Y todos parasitan sobre eso, sobre la agricultura y sobre la ganadería en la Argentina, ¿verdad? Bueno, ese sentido común se hace a través de los medios masivos de comunicación. El que se hable de eso, persecución, muerte, preso. Pasa en Chile, pasa en Colombia con los periodistas que denuncian la violación por parte del Estado narco colombiano de los acuerdos de paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, donde matan todos los días, nos enteramos que es guerrillero, que se quiere reincorporar a la vida civil, que es asesinado por fuerzas paramilitares, por fuerzas militares del ejército. Y bueno, periodistas que denuncian esa situación son perseguidos, son encarcelados, son eliminados directamente, ¿no? Entonces esa es la situación del periodismo. Es tan difícil el periodismo producto de la crisis, ¿no? Y entonces o sos alcahuete del poder, chupa media del poder, obsecuente del poder, y por lo tanto vivís del poder, vivís de las dádivas del poder, ¿no? Claro que viven bien, y si vos sos un periodista que defiende la idea de los que, o pone sobre el tapete los problemas reales, ¿no? Los problemas del hambre, de la miseria, de las dificultades que vive el mundo y que vive América Latina, sos perseguido
desde no darte pauta, ¿no? De no tener acceso a pauta publicitaria, hasta la persecución judicial, hasta el encarcelamiento y hasta la muerte, como sucede en muchos de los países. Claro, total. Este, bueno, creo que ahí se pudo hacer un paneo bastante general con respecto a la situación de América Latina, a los orígenes y también al conflicto de Facundo. No sé si querés comentar alguna situación más, desde qué lado podemos ayudar a Facundo ahora. Bueno, yo creo que hay que hacer fuerza en todos los lugares que se pueda, exigiendo la repatriación, que el gobierno tome carta en el asunto y la repatriación de Facundo, pero yo quisiera cerrar agradeciéndote la invitación. Siempre es un honor y un privilegio que jóvenes como vos y como calculo los chicos del centro de estudiantes se incorporen a la lucha por las ideas, ¿no? Por las ideas, a la política, a la idea de transformar la sociedad. Más en un colegio como el de ustedes, donde tiene una memoria importante en relación a 38 estudiantes desaparecidos. Y bueno, y nosotros dicen que la forma más extrema de la muerte es el olvido, y nosotros no estamos dispuestos a olvidar a esa generación que peleó no por el 50-50, peleó por transformarlas, por dar vuelta a la tortilla, peleó por la revolución y por el socialismo. Sabemos que a veces las condiciones son adversas, sabemos que a veces se hace difícil pelear contra sectores muy poderosos, pero habría que decir como el Quijote le diría a Sancho, ¿no? No somos más que dos, Sancho, mi amigo, somos bastantes. Escasean empresas de gigantes y aún sobra alguna cuando estoy contigo. Así que muchas gracias por la invitación y espero que nos Gracias. veamos en cualquier oportunidad. Sí, de una. Bueno, entonces nos vemos. Chao, gracias. Chau, chis.